¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Esto es Hablando Claro con Rubén Luengas en Univisión América, transmitiendo en vivo desde Los Ángeles, California, a gran parte de los Estados Unidos. Evidentemente, bueno, no me escuchan aquí en Los Ángeles porque toda esta semana en el espacio dedicado a Hablando Claro te estarán transmitiendo el béisbol, pero estamos de manera regular y normal en el resto de las ciudades y de estaciones de Univisión América en los cuales se escucha este programa. Bueno, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Bueno, uno de los temas que vamos a estar tratando con ustedes, y de hecho tenemos, no sé si decirlo porque algo está pasando con la llamada telefónica, ya ve que en esto de los compromisos, pero lo voy a decir, vamos a ver qué ocurre, ¿no? Se comprometió con nosotros, ¿verdad? Sí, correcto. El día de hoy se dio una conferencia de prensa en San Luis Potosí, en el Hotel Panorama. Yo cuando trabajaba en la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México, que trabajé ahí casi 4 años como jefe de prensa, hacíamos giras por la República Mexicana. Era bien bonito llevar música clásica con la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México a diferentes partes de la República Mexicana. Nos hospedábamos en ese Hotel Panorama, que arriba tiene un restaurante panorámico, ciertamente. Tocábamos en el Teatro La Paz de San Luis Potosí, y era muy agradable esas giras, cuando era otro México. Bueno, en ese Hotel Panorama el día de hoy se ofreció una conferencia de prensa. Una conferencia de prensa en la que estuvo presente el ex sacerdote Alberto Atié, y estuvo la periodista San Juana Martínez, para hacer una serie de denuncias acerca del encubrimiento del abuso sexual de un sacerdote muy, muy poderoso ahí en San Luis Potosí, que se llama Eduardo Córdoba Bautista, que ha contado con el presunto encubrimiento por parte del alto clero allá en San Luis Potosí, pero no solamente del alto clero, sino también de las autoridades políticas de este estado, San Luis Potosí, por parte del gobernador y la esposa del gobernador. Estamos hablando de violaciones y abusos de este hombre acumulados a lo largo de los últimos 30 años, y se habla de aproximadamente 100 víctimas. Bueno, pues resulta que estuvo presente en esta conferencia de prensa una de las víctimas, que ha dado la cara, ha decidido hablar, acompañado por San Juana Martínez, por el ex sacerdote Alberto Atié, y lo tenemos en la línea telefónica. Ha aceptado hablar con nosotros aquí en Hablando Claro con Rubén Luengas en Univisión América, lo cual aprecio mucho y se los voy a presentar. Él se llama Humberto Avaroa López, víctima de abuso sexual del sacerdote Eduardo Córdoba Bautista. Humberto Avaroa López, me da mucho gusto saludarle, y muchísimas gracias por haber aceptado nuestra llamada telefónica y participar en este programa. Hola, Rubén, buenas tardes. Es lo menos que podía hacer yo por la sociedad de San Luis Potosí, por los hijos, por los niños de todos nosotros. Primera pregunta, ¿es la primera vez que va a hablar ante un medio de comunicación o en otras ocasiones ya ha ventilado esto públicamente? Lo ventilamos hoy, lo hemos ventilado en una que otra entrevista los días pasados, la semana pasada, hoy en entrevista de prensa y pues ahora con ustedes. Bien, Humberto, evidentemente no quiero entrar en detalles morbosos. No soy el tipo de periodista que me gusta apelar a detalles para jalar audiencia y ese tipo de cosas. Y quiero decir eso porque me deslindo, o sea que cualquier pregunta que le incomode, que usted no quiera contestar, lo importante es decir las cosas que sean necesarias para formar conciencia, no para despertar morbo. Soy ajeno a esa postura periodística que no me corresponde. O sea que, pero usted considera importante describir hasta donde usted considere qué edad tenía usted y cómo fue, qué pasó, cómo fue que este padre abusó de usted, hasta donde usted quiera describir. Claro, sí, mira, yo estudié secundaria en el Instituto Potosino, un colegio marista aquí en San Luis Potosí, y este señor Eduardo Córdoba, que todavía no era sacerdote, era el titular del salón en el que yo estaba, ¿no? En el salón 21, segundo de secundaria. Yo tenía 14, 15 años por ahí. ¿Sí? Y fue mi titular en el salón 14 y después, que fue en
primero de secundaria y después en el 21, que fue segundo de secundaria. Y pues era una persona joven, era de los maestros más jóvenes que había ahí en la escuela. Él se había encargado de la biblioteca anteriormente, y esos años fue cuando pasó a ser ya maestro. Uh-huh. Sí, y pues era el maestro de ciencias sociales y el titular de mi salón. A mí lo que me pasó fue que me mandaba por reportes de conducta a la dirección, y me mandó por uno que otro, y ya cuando fue el segundo o el tercero, me dice, ya no regreses al salón, vete a mi oficina, aquí están las llaves, llévate este libro de catecismo, léelo, y ahí caigo ahorita en recreo, ¿no? Uh-huh. Me fui a la oficina, leí el libro, y cuando llegó él en el recreo, cerró con llave, cerró las ventanas, se bajó las cortinas, y me pregunta me dice que me va a confesar. Uh-huh. No me va a confesar, que no voy a decir yo mentiras, me lo advierte, y me dice que después de la confesión me pregunta que si yo me masturbo. Ajá. A lo que yo contesté que no, ¿verdad? Yo ya me empecé a defender un poquito, dije no, y entonces me dijo, me estás echando mentiras. Si te acabo de confesar, ¿cómo se te ocurre echarme mentiras? Entonces voy a comprobarlo, yo necesito comprobar que no me estás echando mentiras. Bájate los pantalones. Wow. Entonces, pues a esa edad, me bajé los pantalones, ahora bájate los calzones, y pues voy a comprobar si te masturbas o no. Me empezó a tocar el tobillo, como buscando una vena interior que tenemos en la pierna, y empezó a subir poco a poco, cambiaba de pierna, volví a subir hasta llegar a mis partes nobles, ¿no? Uh-huh. Fue entonces cuando yo dije, aquí algo está mal, porque a esa edad, con el sentido de culpa de que echaste una mentira o de que te acaban de confesar, pues no sabes si está bien o está mal lo que está haciendo el maestro, ¿no? Además, pues cómo me iba a confesar si no era padre, ¿verdad? Pero ya estaba estudiando él, en el seminario o lo que sea. Ya estaba involucrado en los movimientos católicos de acción social y movimientos de ese tipo con los jóvenes, ¿no? Pero todavía no estaba ordenado sacerdote. Sí. Humberto, en 2 minutos voy a ir a una pausa, se lo advierto, porque no quiero que estas ideas tan importantes queden truncas. Luego regresamos después de la pausa, pero adelante, calculen 1 minuto y medio y me da una pausa para que podamos ir a ella. Adelante. Claro que sí. Entonces, bueno, pues ya llegó a las partes nobles, bajó por la otra pierna, volvió a subir, y hasta ahí llegó, porque el recreo era muy corto, ¿no? Entonces dijo, bueno, está bien, no me vuelvo a echar mentiras, como quien dice, lo comprobé, me echaste la verdad, me dijiste la verdad, y pues ya vete, ¿no? Entonces ya me fui al recreo, al salón, y en ese día y en los próximos 2 o 3 días, pues me di cuenta que a algunos otros amigos míos les había pasado lo mismo, algo muy parecido, ¿no? Fue cuando hablamos con nuestros papás, y nuestros papás tomaron cartas en el asunto y lo corrieron de la escuela, en 2 días o 3 días después de eso. Lo corrieron de la escuela. Sí, entonces, al otro día lo corrieron de la escuela. Estoy hablando con Humberto Avaroa López, y acaba usted de sintonizar Hablando Claro. Fue víctima de abuso sexual del sacerdote Eduardo Córdoba Bautista, presuntamente protegido por altas autoridades de la iglesia en San Luis Potosí y por el gobernador y la esposa de San Luis Potosí. Ya viene la pausa, Humberto, si me permite, vamos a ella. Regreso en 2 minutos para continuar con usted. Bien, amigos, estamos de regreso. Vámonos nuevamente a San Luis Potosí, donde el día de hoy se ofreció una conferencia de prensa para hablar sobre los abusos cometidos por Eduardo Córdoba Bautista, sacerdote católico. Estoy hablando con una de sus víctimas y nos está describiendo lo que a él le ocurrió. Nos quedamos en que fue despedido de la escuela, Humberto, que todavía no era sacerdote en esa época. Así es. Pues así es, digo, hablamos algunos de los compañeros que nos había pasado lo mismo, y al día siguiente lo despidieron, ¿no? Fueron a hablar con el director,
y le dijeron, o haces algo tú o hacemos algo nosotros. Entonces al otro día ya no fue a clase, ¿no? Y se retira del colegio y pues lo que pasa normalmente es que los padres o los papás por alivianar a los niños abusados, pues no ponen denuncias, no dicen nada, tratan de protegerlos, no vaya a ser que tengan que cariar al agresor, etcétera, ¿no? Y se pierde, ¿no? Pasa el tiempo, pero Eduardo se va al seminario y se ordena ahora sí sacerdote, y es cuando regresa a la sociedad potosina a hacerse cargo de grupos como de acción social o grupos de las misiones, ese tipo de cosas, grupos religiosos, ¿no? Donde pues vuelve a llegar al contacto con los niños. Y ahí se mantiene. Ya después empieza a agarrar poder, se relaciona muy bien con el gobierno en San Luis, toma posiciones importantes, se hace el apoderado de la arquidiócesis, y pues va blindando todo su carrera, ¿no? Va blindando su carrera donde pues puede seguir haciendo lo que él quiera. Ahora que surgen varias cosas, bueno, algunas de las víctimas decidimos hablar porque si la iglesia lo encubre, si el gobierno no hace nada, si la sociedad tampoco hace nada, y si las víctimas no hacemos nada, pues no va a pasar nada. Y va a seguir abusando y no solo él, ¿verdad? Todos los enfermos como él, pues van a decir no pasa nada, yo puedo seguir haciendo lo que yo quiera, ¿no? Entonces, oiga, pues, Humberto, ¿y por qué se tardaron tanto tiempo? Es una pregunta clásica, yo he leído sobre el tema, ¿no? Lo que ocurre entre este tipo de cosas, pero en el caso de ustedes, ¿por qué tanto tiempo dejar pasar para hablar del tema? Lo que te digo es eso, que lo pierdes de vista, y aunque siga habiendo víctimas, pues no hablan, no te das cuenta que sigue haciendo eso. Algunos llegamos a pensar que se había hecho sacerdote porque pues, a lo mejor se había arrepentido de lo que había hecho, ¿no? Y después empiezas a oír más tarde, 20, 30 años después, de que hay otras víctimas, ¿no? Y cada vez más. Con nosotros empezaba hace 30 años. Con ustedes empezaba hace 30 años. Con nosotros empezaba, ¿no? Después fueron agresiones cada vez más severas, y pues la verdad es que hay una relación ahí de tiempo y nivel de la agresión, o sea, mientras más atrás, pues menos hablas, y mientras más atrás, más fácil de que hables, ¿no? Mientras es más reciente, menos hablas, ¿no? Y mientras más leve sea la agresión... Sí, dígame. No, perdón, le interrumpí. Mientras más leve sea la agresión, pues más fácil hablas. Mientras más severa, menos, ¿no? Entonces, pues esa combinación de factores y de tiempo y de una sociedad muy apegada a la iglesia, etcétera, pues hacen que no pase nada, y que nadie haga nada. Por eso ya estamos, pues decididos a hablar y a hacer todo lo que hay que hacer, y te quiero decir que las víctimas se suman día a día. No es de un día para otro para que estén listas para declarar, etcétera. Muchas veces hay que llevar un proceso ahí de apoyo a que se decidan ellas, no nos podemos forzar a que lo hagan, ¿verdad? Uh-huh. En el caso suyo, ¿usted sintió que esto a lo largo de su vida, qué edad tiene hoy, Humberto? Yo tengo ahorita 43 años. 43 años. ¿Le afectó? Mira, ¿interfirió en su vida personal? ¿Le ha molestado esa experiencia? O porque hasta donde escribió, pues con usted parece ser que no pasó a mayores. Mira, te voy a decir, yo siempre lo platiqué, yo siempre lo hablé, bueno, yo llegué a platicarle a mis papás, y toda mi vida lo he platicado cuando sale el tema en reuniones, en convivios, en donde sea. Y yo creo que eso me ha ayudado mucho, ¿no? Yo siempre lo hablé, lo abrí. Imagínate tú que hay víctimas casadas y con hijos que nunca les han dicho a nadie, ¿no? ¿Cómo los haces? ¿Cómo hablan ellos? Y primero tienen que avisar en su casa que les pasó. Yo siempre lo hablé desde el principio con todo mundo, desde hace 30 años lo sigo hablando abiertamente, mis papás también lo hablaban con todo el mundo, y pues yo creo que eso me ayudó mucho. Claro, ¿verdad? Claro, absolutamente. Oiga, y cuando entonces este hombre accede al sacerdocio,
sus papás, ¿qué decían? Pues, o sea... Bueno, pues no lo podían ver. No lo podían ver. Mis papás murieron muy jóvenes. También eso fue un poquito el tema. Murieron muy jóvenes, pero pues no lo podían ver. Lo que pasa es que ahí los papás normalmente tienden a proteger a la víctima, a su hijo, ¿no? Y pues prefieren no decirlo, y prefieren no comentarlo, y prefieren no enfrentar a nadie. Y mejor, a lo mejor al niño ya se le olvidó, ¿no? O a lo mejor no fue tan severo. Pero bueno, obviamente que todo afecta, ¿no? Hay otros casos evidentemente peores que el suyo, ¿no? Donde les daba barbitúricos, donde les daba cerveza, donde los chantajeaba terriblemente con el aspecto religioso. Ahora sí que ahí la religión, pues no solamente como opio, sino, vaya, una religión mal entendida, tergiversada, que no tiene nada que ver con el evangelio, ¿no? O sea, y hay otras víctimas, desgraciadamente, que, vaya, la padecieron más que usted, ¿no? Así es. Y cada día se suman más, y cada día se animan a hablar más, y bueno, ha habido casos donde ya lo han querido golpear, ¿no? Porque pues se ha pasado en alguna parroquia de aquí de algún barrio, se pasó también con algunos niños y lo quisieron golpear los papás, y no fue una vez, fueron varias veces. Entonces es algo totalmente comprobado, pero que bueno, por la situación de la que se trata, pues es difícil, porque hay muchos encubrimientos y muchas cosas que pasan en este caso. O sea, menos del 1% de los sacerdotes pederastas están en la cárcel. Menos del 1% de los sacerdotes pederastas. Me viene otra pausa. Humberto Avaroa López, en vivo desde San Luis Potosí, México, víctima de abuso sexual de un poderoso sacerdote, Eduardo Córdoba Bautista. Si me permite, Humberto, regresamos con usted a San Luis Potosí. Vamos de regreso, amigos, aquí en vivo desde Los Ángeles, California, a nivel nacional, y enlazados en vivo con San Luis Potosí, hablando con Humberto Avaroa López, víctima de abuso sexual del sacerdote Eduardo Córdoba Bautista. Humberto, leí en un periódico declaraciones de la periodista San Juana Martínez, que estuvo ahí presente, diciendo que va a ser muy difícil que la ley, que se haga justicia, pues, con este sacerdote Eduardo Córdoba. ¿Nos puedes platicar un poquito lo que se dijo hoy? ¿Qué informaron? ¿Quiénes protegieron? Se habla del gobernador mismo de tu estado protegiendo a este sacerdote. Un panorama de la información más importante que hayan dado hoy. Sí, mira, no necesariamente que el gobernador esté protegiendo. ¿No? O sea, es el sistema, ¿no? Es el sistema más que nada. La iglesia por default. Y el gobierno, el que sea, no necesariamente el de ahora, ¿no? El que toque. Porque pues ahí hay siempre ha habido este encubrimiento, ¿no? O sea, no solo del sistema de los colegios, el colegio pierde mucho al aceptar algo, el gobierno pierde también mucho al aceptar algo, la iglesia igual. O sea, no es que sea el gobernador, ¿sí? Bueno, es el sistema de por sí, o sea, no, ¿cómo se llama? No hay más, no te sé decir si hay una protección así directa del gobernador, creo que no, pero así es, ¿no? O sea, así es, nadie lo acepta, todo el mundo encubre a todo el mundo, es sistemático. Después, y luego las víctimas no pueden denunciar porque son menores, y luego los padres no denuncian por proteger a la víctima o al hijo o al niño. Y entonces es un círculo vicioso que hace que los pederastas sigan sueltos, que puedan seguir haciendo lo que siempre han hecho. Sí. ¿Verdad? Sí, absolutamente. Estamos preparando nuestra denuncia, se están sumando víctimas, hay quien dice que los crímenes, este tipo de crímenes prescriben, entendemos nosotros que por otro lado no. Entonces, pues vamos a hacer la lucha, ¿no? Por los niños de San Luis, por los niños de México, por nuestros hijos, por la justicia, ¿no? Si el gobierno no nos va a ayudar, si la iglesia tampoco, va a ser muy difícil, pero pues lo vamos a seguir intentando. ¿Usted tiene hijos, Humberto? Sí. ¿Cuántos tiene? Yo tengo 3 hijos. 3 hijos. Y con la experiencia que usted vivió,
cómo advierte de estos peligros a sus propios hijos. Eso es importante, ya han cambiado los tiempos, pero también han cambiado a partir de que las víctimas se han atrevido a hablar. El día que mientras las víctimas no hablen, pues ¿qué te va a decir la iglesia o qué te va a decir el gobierno? Pues no hay una declaración, no hay nada, ¿verdad? Pues ¿qué hago? Pues no hago nada. Entonces, a partir de que las víctimas hablan es cuando se empieza a mover la cosa y empieza a caminar y empieza a saber por dónde, ¿no? Te digo, ¿quién no tiene hijos? ¿Quién no tiene nietos? Y van a seguir indefensos no solo ante el padre Córdoba, ante cualquier pederasta, porque el sistema así como está, pues no nos ayuda en nada, ¿verdad? Por ahí se están moviendo también algún otro tipo de leyes y algún otro tipo, simplificando algunos tipos de delito, pero bueno, estamos haciendo la lucha a ver qué logramos. A ver qué logran. Bueno, entonces, disculpen, ¿qué es esto? Por algún motivo ¿sí? se le está metiendo un ruido horroroso. ¿Qué será, Roberto? Caray. ¿Usted escucha un ruido? Bueno, ya le bajó acá. Perdóneme, pero es que me estaba reventando los tímpanos esto. No sé qué interferencia se metió. Bien, Humberto, pues no quiero abusar de su tiempo, pero le decía lo de San Juana Martínez, de que no cree que vaya, o sea, va a seguir impune esta situación, lo cual pues es con tantos testimonios, con tanta situación ya, pues no es posible que ¿no? No sé si ella haya dicho exactamente eso, pero bueno, ella es muy profesional y lleva varios años persiguiendo este tipo de gente y documentando este tipo de cosas. Por aquí estuvo en San Luis con nosotros Alberto Atié. Sí, por aquí estuvo con nosotros el doctor José Barba. Estuvo José Barba también, wow. También estuvo aquí con nosotros. De hecho, ahorita que me hablaste para la entrevista, los estaba dejando en el aeropuerto. Sí. Y pues bueno, somos un grupo de gente que estamos tratando de hacer justicia más que nada. ¿Cómo fue que decidieron buscar a Alberto Atié? ¿O cómo se dio la cuestión cuando decidieron ponerse de acuerdo para hablar? Alberto Atié, ¿quién? Ajá. Alberto Atié por su lado, Él estaba por su lado, salió con Carmen Aristegui hace algunos días y pues nada, lo vimos en la televisión nada más. Por acá nosotros ya teníamos también organizando. Luego así sucede. Luego así van saliendo células diferentes, buscando el mismo fin, que al final se van juntando, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues la gente de aquí en San Luis, el apoyo ha sido incondicional. Nuestros amigos, familiares, gente que conocemos, gente que no conocemos. Hubo gente que se puso a poner espectaculares por toda la ciudad, sí, condenando al padre Córdoba, que nosotros ni siquiera fuimos, ¿va? Uh-huh. Sí, los he visto las fotografías espectaculares en la calle denunciando esto, sí, tremendo, qué bueno. Porque es una sociedad muy cerrada la potosina, ¿no es cierto? Así es. ¿No? Si han recibido el apoyo de mucha gente, me imagino que también habrá gente incrédula y que diga, estos han de querer dinero, están aprovechando la situación. Hay gente que se cierra mucho porque además siente que le tocan algo muy íntimo, que es el sentimiento o la religioso, y sienten que se están metiendo con su fe. Es un terreno muy difícil, muy resbaladizo, ¿no es cierto? Mira, antes platicaba otra persona que le sucedió, una persona más grande que le sucedió también en su colegio cuando él estaba chiquito, y pues le dijo a sus papás fueron a reclamar, y al que corrieron fue a él. No corrieron al maestro, ¿verdad? No corrieron al maestro. Al alumno. Oiga, Humberto, viene otro corte, Humberto. ¿Me lo aguanta tantito para ofrecer una conclusión a la audiencia de lo que usted nos quiera narrar más acerca de esta situación y a dónde nos puede conducir esto? Porque creo que lo más importante del asunto es generar conciencia, y también a mí me gustaría que usted le diga a quienes nos están escuchando ¿Cómo ayudar si hay un niño en la familia que le ha ocurrido esto? ¿Cómo acercarse a los papás para que usted habló con sus papás, pero quizá otros niños están aterrados y no hablan? Y también ocurre aquí en Estados Unidos, y no con sacerdotes, sino con médicos, maestros. Aquí hay un caso de una escuela, Miramonte, ¿verdad? O Miramontes. Así es. Con Humberto Avaroa López. Humberto, vamos a suponer que en este momento nos están escuchando, estamos a nivel nacional en Estados Unidos,
Y acá han ocurrido cosas, y ocurre en cualquier ámbito de la vida cotidiana, porque resulta que hay segmentos muy importantes de la sexualidad que están enfermos, sin duda están enfermos. Y tenemos esto de la pederastia, y puede ser un maestro, puede ser que sea. Así es. Con su experiencia, ¿usted qué le diría a los padres, o no sé si incluso algún chamaco o algo que nos estén escuchando, pensando en esa posibilidad? ¿Qué consejo? ¿Cómo compartir la experiencia de usted, como, digamos, pensando en ellos, en alguien que esté en ese predicamento en este momento? Sí, yo les diría que denuncien, de verdad que ahorita me decía alguien, oye, ¿y no te da pena y decir? Y no, la verdad es que ser víctima no es ninguna vergüenza. Yo creo que es más vergüenza ser víctima y guardártelo y no decirle a nadie y no comunicárselo a alguien y no denunciar. Y eso no te va a ayudar nada más a ti al comentar. Yo lo platiqué siempre abiertamente, yo creo que eso es lo que más me ayudó a mí. Pero además el platicarlo abiertamente pues previene a los demás, ¿no? Y si por sistema la iglesia va a encubrir esto y el gobierno tampoco va a cooperar tanto, pues no tenemos más que a la sociedad y a las víctimas en poder hacer algo y poder iniciar algún movimiento que nos pueda ayudar y nos presionar a que podamos hacer más justicia. Entonces no hay de otra. Lo que te quiero decir es que sí se ha recibido mucho apoyo de la gente en San Luis, amigos, familiares, bueno, impresionante. Y yo creo que eso las víctimas no lo van a sentir hasta que no lo digan, ¿no? No están solas, habemos más. Hoy hablamos en la conferencia de prensa 92 de nosotros, otro compañero mío del salón, y de mi bolita de amigos nada más somos 5, imagínate cuántos más no habrá, además de todo lo demás que sí conocemos que pasó, ¿no? Somos más de 100, y hemos hablado 2, entonces nos faltan 98. Bueno, estoy haciendo los números por cerrarlos, ¿no? Alrededor de 98 más, ¿no? Sí. Cada día se suman más, hoy se sumaron 2 más, y pues vamos a empezar el proceso de hablar con todos y de ver hacia dónde nos movemos, ¿no? Y todos coinciden con los testimonios, ¿no? Este señor utilizaba una cosa que se llamaba la confesión alternativa, ¿no? La confesión alternativa que inventó este señor, y pues a ver si nosotros encontramos una solución alternativa también para esto, ¿verdad? Porque no ha funcionado durante los años, no solo con él, sino con nadie, ¿verdad? Sí. Y pues digo, muy mal, ¿no? Testimonios de chavos que fueron violados varias veces y pues te digo, más de 100 víctimas durante 30 años. Sí, oiga, Humberto, déjenme más decirle a la audiencia que ahorita que termine con usted la entrevista y este enlace, que le agradezco muchísimo realmente por lo que está haciendo, por haber hecho esto en la conferencia de prensa con Alberto Atié. La audiencia, si quieren comentar de esto, el siguiente bloque lo voy a dedicar a llamar a interactuar con Humberto Avaroa López, sino para que ustedes expresen comentarios aquí en este espacio. Pero le quiero preguntar, Humberto, ¿usted actualmente es católico? ¿Le afectó en su fe a la de sus papás? ¿O cómo manejan el tema de la fe? Sí, yo soy católico, no soy 100% practicante, y como dijo alguien, creo en Dios, pero no en estos perros con sotana que profesan la religión y que nos ayudan, ¿verdad? En ellos no creo para nada, ¿verdad? En la iglesia, pues más o menos, en Dios definitivamente sí, soy católico, mi esposa también, mis hijos también, pero no tan practicantes como algunos otros. Si este señor le buscara y le pidiera perdón, ¿cómo reaccionaría usted? Pues quién sabe, no lo sabe. No sabría decirte. No sabría decirte, pero no creo que muy bien. ¿No? Y no tanto por mí, la verdad. Por toda la demás gente que está en peligro de que pueda seguir pasando, y por todas las demás víctimas porque yo ya solucioné mi asunto. Yo ya fue hace 30 años, yo lo afronté de cierta forma que creo que me afectó lo mínimo, y yo ya lo solucioné el mío, pero los demás, no lo sé. ¿Nunca le puso niños a dudar acerca de su sexualidad ni cosas de esas? ¿De ese tipo de efectos?
¿Perdón? ¿Nunca qué? Sí, nunca le puso a dudar, ¿no? Porque uno como joven, adolescente, etcétera, o sea, siempre tuvo usted muy claro la situación, ¿no? Siempre tuve muy claro todo eso. Yo lo afronté platicándolo desde el momento que salí de la oficina del padre y hasta la fecha. Y lo he seguido platicando. Difícil en una sociedad medio cerrada, donde algunos todavía lo defienden, pero yo lo seguí diciendo y comentando cada que se podía. Digo, no lo predicaba, pero al momento en que salía el tema yo siempre lo aclaré. Como también mis otros 5 compañeros del salón, a los que sé que hasta ahorita sé que les pasó lo mismo, ¿verdad? Pero bueno, pues, todo... Humberto, algo que mis preguntas no hayan motivado en decir y que usted quiera o considere importante decirle a la audiencia de este programa aquí en los Estados Unidos. Pues lo más importante, lo que considero más importante es que las víctimas no deben de sentir ningún tipo de vergüenza y que deberían también de ver, no solo por ellos, sino también un poquito por la sociedad o por los niños o los jóvenes. ¿Quién no tiene hijos? Usted pregunte ahí en el estudio cuántos no tienen hijos o nietos. ¿Qué harían si pasa algo así cerca, no? Bueno, pues le agradezco mucho y me gustaría mucho, si usted me lo permite, que estemos en contacto para darle seguimiento a esta situación, porque esto es el principio, ¿no? Vamos a ver cómo evoluciona, pueden surgir muchas cosas. Le agradezco mucho, Humberto Avaroa López. Claro que sí. Ya fue todo, ¿verdad? Es todo, está usted al aire todavía, pero le agradezco mucho. Ok, muchas gracias, le agradezco el tiempo y cualquier cosa aquí estoy a sus órdenes. Cómo no, muchísimas gracias. 1-800-490-0450, si ustedes quieren sumarse a la conversación. El siguiente bloque, con mucho gusto, lo puedo dedicar, tal vez 1 o 2 bloques, Roberto, o nomás 1. ¿Tenemos algún otro compromiso? Un bloque. El siguiente, para que ustedes den su opinión, sus comentarios. 1-800-490-0450, 1-800-490-0450, con mucho gusto. De lo contrario, tenemos muchas cosas que compartir y decir. Bueno, aquí estamos de regreso, amigos. Vámonos a Texas. Allá me está hablando José desde el estado de Texas. Vamos a tratar de sacar todas, si son breves. Tengo a José, tengo de Nueva York a Miguel, tengo de Illinois a Damián, tengo a Rolando de Texas, a Alfredo de Chicago. Iniciamos en Texas con José. Gracias, señor. Buenas tardes. Muy buenas tardes, José. Un saludo. Gracias. Mire, yo pertenecía a una congregación católica y sí me daba cuenta que en los 70s, casi mediados de los 70s, sí era una comunidad regular. Yo, gracias a Dios, nunca padecí de eso. Nadie de mis generaciones, éramos muy pocos, pero no pasaba en esa comunidad nada de lo que después yo supe por otras comunidades, en otras congregaciones. Pero sí me daba cuenta de algo. En cada grupo que éramos, primero de secundaria, segundo de secundaria y tercero de secundaria, teníamos 1 o 2 amigos que su sexualidad nosotros la poníamos en tela de juicio, pero que ellos mismos o su familia optaban por meterlos al seminario a estudiar para alejarlos del bullying, ahora se llama bullying, o de que la sociedad los molestara por sus posibles preferencias sexuales, porque realmente algunos solo tenían algunas facciones, algunas pinceladas de ser homosexuales, pero tal vez no lo eran, si no era su forma de ser. Pero lamentablemente ahí me di cuenta que muchas congregaciones llegaba gente un poco distorsionada de la realidad y lamentablemente ellos tenían lo tomaban como rescate, ¿no? Como esa opción de esconderse en unas comillas, y aclaro, entre comillas, por la mano de Dios, ¿no? Por la Biblia, por una sotana y por un púlpito al cual ellos iban a dirigir. Entonces, sí, yo creo que en muchas congregaciones yo creo que se aceptó a gente que no estaba muy bien psicológicamente, ¿no? Y que abusó del poder que te da el estudiar tantos años la Sagrada Escritura, ¿no? Pero qué lamentable que ahora yo ya de adulto me he dado cuenta de
En otras congregaciones está claro, porque en la que estuve pues no sucedió, gracias a Dios, pero qué triste que mucha gente abusando de lo que es la palabra, abusando de una sotana, abusando de... Ya, se entiende. De la feligresía, ¿no? Básicamente. Claro. Es muy triste, pero a mí gracias, no me José. Gracias, porque tengo más personas, pero sí, interesante lo que está planteando. Déjeme ir con Damián a Illinois. Adelante, Damián. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, Damián. Sí, mira, mi opinión es la siguiente. En realidad, sí veo, y lastimosamente, qué triste que estén pasando estas cosas, o que pasaron en algún momento, pero también creo que el Señor que dio su testimonio aún todavía necesita seguir el proceso de perdón. ¿Por qué lo digo? Porque él se refiere a un sacerdote. Decirle perro con sotana se me hace una manera muy ofensiva también. No quita la ofensa que se le hizo, pero creo también que si vamos a lo que es bíblicamente, vemos que el perdón se genera por medio de un arrepentimiento. Entonces creo que por bien de nosotros debemos perdonar a aquellos que hicieron en algún momento mal. Bueno, muy bien, ¿no? Damián. Sí, le escucho. Sí, y esa es mi opinión. Creo que hay que tener un poquito de cuidado, y más que cuidado, ayuda, porque sí deja heridas muy grandes, y creo que a herida más grande, pues a una más grande ayuda. Entonces el perdón le va a generar mucha sanación a esa persona, sí, y a todos aquellos que fueron abusados en su infancia, en algún momento de su vida, sea hombre o mujer. Entonces creo que no todo pasa nada más por el sacerdocio. Creo que como nosotros como civiles o laicos, en algún punto también hemos fallado. Entonces creo que sí, ellos llevan una responsabilidad más, porque de un pueblo de fe, y la iglesia misma en una posición no puede tampoco castigarlos o llevarlos a un juicio en sí. Creo que la iglesia... ¿Por qué no? Porque la iglesia no puede encubrirlos, no debe encubrirlos. No es encubrir, pero la cuestión es que por medio de un arrepentimiento se recibe un perdón. Ahora, pues sí, pero este señor llevaba 30 años haciéndolo, y todavía hubo un caso reciente de nuevos niños después de 30 años. O sea, en 30 años ni ha pedido perdón, ni ha cambiado de actitud, y ha seguido violando niños. Entonces yo entiendo lo del perdón, pero también existe la justicia, no solamente el perdón. Miguel, le corto no por lo que está diciendo, sino porque tengo lista de varias personas que quieren hablar. Déjeme ir a Nueva York con Miguel. Adelante, Nueva York. Miguel. Le escuchamos, Miguel. Muy bueno, nos está enseñando mucho. Lo que yo creo que sí, yo comparto con la persona que habló, y creo que es necesario el perdón y hay que perdonar, pero creo que deben de apretar un poco el asunto de la iglesia. La iglesia debe depurar un poco más y investigar más cualquier persona que vaya a cubrirse con una sotana, que nos vaya a enseñar, que nos vaya a educar sobre Dios. Claro. Pero a su vez creo que deben ese señor y lo afectado deben de hacerle una demanda, porque es un accidente que ha pasado en la familia. Es una... no se va a curar fácil y nunca en su vida de un niño que le suceda algo parecido. Entonces deben de hacerle presión ya a la iglesia en demanda, porque ya estamos demandando, especialmente aquí en los Estados Unidos, que ya las demandas son abiertas. Esa familia debe ser compensada con algún tipo con algo, ya que está el afecto en la familia, la herida. Entonces buscar el medio, y la iglesia que tome carta en el asunto de, como le digo, de depurar mejor a la persona. Claro, Miguel, le agradezco mucho. Acuérdense que la persona somos imperfectos, tenemos nuestros defectos, pero debieran depurar un poco más, ya que están en una religión tan grande como es la religión, la iglesia. Claro.
Miguel, muchísimas gracias. Viene la pausa. Regreso después de la pausa con Rolando de Texas y Alfredo de Chicago para que no se queden fuera de la oportunidad de opinar. Son las personas. Si alguien llama después de eso y tengo que ir con lo que sigue, pues no sé si me dé tiempo. No les prometo, pero Rolando y Alfredo, aguanten en la línea, regreso con ustedes. Estamos de regreso, amigos, estamos iniciando la segunda hora. Les recuerdo que aquí en Los Ángeles están con el béisbol, ¿verdad, Roberto? Aquí en Los Ángeles, pero en el resto estamos correctos, ¿no? Pasen la voz por ahí. En Los Ángeles nos podrían escuchar por univisionamerica.com o Euforia. Es esta aplicación que la pueden buscar ahí en su tienda, es Apple, al menos en mi iPhone, ¿verdad? No sé si hay otras, pero es Euforia. Entonces ahí la buscan, sale una Euforia, y ahí pueden escuchar este programa, desde luego los otros programas, pero yo les digo de mi programa, de Univisión América, o sea que Euforia, Euforia, no Euforia, sino Euforia. Bueno, Rolando de Texas, y luego voy con Alfredo hasta Chicago para que podamos escucharle su opinión, porque para ser escuchado hay que escuchar. Adelante, Rolando. Sí, gracias, buenas tardes, aquí de San Marcos, Texas. Perfecto, desde San Marcos. Sí, mira, yo, el señor, ojalá, ¿ya no está escuchando el señor de San Luis Potosí o ya? No, él ya no está. Bueno, mira, yo nada más quería decir que él tiene que hablar en la diócesis de San Luis Potosí, en la oficina de la diócesis de San Luis Potosí, hablar con el cardenal y hacerle saber todo eso, lo que le pasó. De esa manera van a juzgar al padre y lo van a detener. Lo van a privar, le van a quitar ahora, así como quien dice, como dijo él, lo van a quitar el puesto de padre. Pero mientras no hagan eso... El problema, Rolando, le voy a decir, el problema es que en como en otros casos, desgraciadamente, por ejemplo en el caso del padre Maciel, con el criterio que usted nos dice, no sé si recuerda de este padre Maciel, fundador de los Legionarios de Cristo, no solamente se dijo, sino que este mismo sacerdote, ex sacerdote Alberto Atié, que han buscado estas víctimas para que denunciar esto, él, cuando todavía era sacerdote, fue hasta Roma, acompañado de Monseñor Talavera, y le llevaron nada más y nada menos que en ese momento al cardenal Ratzinger, que luego se convirtió en papa. Le invito a investigar y a conocer el tema. Me conmueve su bondad en su comentario. Habla de una persona limpia, usted, Rolando, pero desgraciadamente esto se ha denunciado, Rolando. Se ha denunciado. Ya ve lo que ocurrió, que lo corrieron de la escuela este tipo y luego se convirtió en sacerdote y luego están saliendo víctimas y se ha denunciado y no han hecho nada. Incluso hay un estudio que se hizo en el Vaticano donde Alberto Atié tiene entendido que el Vaticano dijo sí, es verdad, es un pederasta. Y lleva 10 años la investigación y el tipo hasta hace poco seguía oficiando y seguía en contacto con niños. ¿Se da cuenta de la gravedad del asunto? Perdonar, por supuesto, perdonar, pero hay que denunciar, hay que buscar justicia también, porque hay que evitar que este tipo de personas enfermas continúen haciendo daño en niños. Pero me conmueve su opinión, Rolando, la respeto mucho y me parece muy, le agradezco mucho que haya llamado. ¿Quiere agregar algo? Sí, quiero decirlo porque yo tuve un caso, ¿verdad? Pero hubo un caso así mismo aquí en San Marcos, donde un padre tuvo relaciones con una persona, una mujer. Entonces yo mismo tuve el derecho de hablar con una persona y decirle, mira, denúncialo en la diócesis de Austin, y al instante lo llamaron y lo detuvieron y lo quitaron de ser padre, ¿verdad? Y yo pregunté por él, me dijeron, sí, él lo tienen detenido en el Vaticano. Bueno, tal vez eso le dijeron, yo no lo sé. Ahora mire, con todo respeto yo lo digo, no sé en qué condiciones se habrá dado esto y si voluntariamente o no, pero es muy distinto a tener relaciones un sacerdote con una mujer, que hay muchos que no cuelgan los hábitos, simple y sencillamente se los suben o se los quitan momentáneamente es otra cosa, pero abusar y violar de un menor, hombre o mujer, lo que es la pederastia,
y los mecanismos psicológicos para acorralar a estas personas sin convertirlas en víctimas es brutal, es un impacto brutal para estos pequeños, es increíble. Gracias, Rolando. Vámonos con Alfredo a Chicago. Adelante, Alfredo. Aló, Alfredo. Oh, sí. Sí, ¿le mira, escucha? yo nomás quería opinar Adelante. sobre el... ¿Sí, me escuchas? Sí, perfectamente, está usted al aire, Alfredo. Sí, mira, quería opinar sobre eso. Yo sé que las personas que están dentro del sacerdocio y han hecho esos actos de violación, yo pienso que no son verdaderos católicos. No voy a decir que la iglesia los encubre. Yo pienso que la iglesia, en algunos casos, la iglesia ha quitado del puesto a ciertos sacerdotes, pero les ha compensado económicamente, porque yo creo que esas criaturas que fueron violadas necesitan cierto soporte. Y aparte de eso, la iglesia tiene... Los casos más sonados han sido aquí en Estados Unidos. Ha pasado en México, pero los casos de más resonancia han sido aquí en Estados Unidos. Bueno, en varias partes se refiere usted a los de Boston, ha habido en Italia, en Alemania, en Austria. A Alberto Atié le están buscando de Argentina, de Chile. Mire, sí han sido encubiertos. Usted dice que no fueron encubiertos. No, perdóneme, sí han sido encubiertos. Porque han querido proteger la imagen de la institución. Porque dicen, hijo, qué vergüenza, para que no se haga un escándalo. Pero ¿sabe qué es lo grave? Que cuando empezó esto, pues se acuerda con lo de Boston con Bernard Law, resulta que nada más los cambiaban de parroquia. Los cambiaban de parroquia, nada más, ¿no? Ahora, yo quiero decirle, yo soy católico, y tengo amigos sacerdotes y me quito el sombrero, lo he comentado aquí, tremendos sacerdotes y pobres, porque luego gente podrá empezar con esta mecánica de la desconfianza y ver un sacerdote y verlo como sinónimo de pederasta. No cometamos por favor ese error, porque hay tipos sacerdotes que ejercen su sacerdocio de manera íntegra, cabal, me consta, los conozco. Pero desgraciadamente siguen aflorando casos como estos que hay que denunciarlos. Y la Iglesia Católica en su jerarquía tendrá que hacer una revisión sobre por qué muchos de estos están encontrando un terreno, un ambiente propicio para desarrollar sus patologías, ¿no? Escondidos, por decirlo así simbólicamente, ¿no? Escondidos bajo una sotana, ¿no? Es gravísimo, Alfredo, gravísimo. Yo también me gustaría que algún día el padre Francisco, el Papa Francisco, emitiera un edicto donde permitiera que los párrocos se puedan casar, porque es precisamente por eso. Tenemos al padre Coutier, un padre de allá de Florida, hace un tiempo. Él se casó, tuvo una niña, sacaron por la media en la televisión, pero sin embargo, sería bueno ver a un párroco con su esposa y sus hijos en el púlpito, en la congregación. Un padre católico con su esposa y sus hijos. El Papa Francisco, él puede dar un edicto donde permitiera, él es carismático. Yo personalmente estoy de acuerdo con usted. O sea, San Pedro y los apóstoles, tengo entendido, la mayoría eran casados. Los apóstoles. En Levítico, en la Biblia, en Levítico habla de los sacerdotes traían a sus esposas y sus hijas, en Levítico. Exactamente, sí, eran casados. O sea que esto del celibato no es un dogma, es una cosa ahí pero estoy de acuerdo con usted. ¿Cómo anda la cosa en Chicago, Alfredo? ¿Bien? Mucho calor ahorita, sí, mucho calor. Ándale, mucho calor. Apenas va comenzando. Pues sí. Comenzando el calor apenas, está muy variable, pero apenas tenemos 3 días de calor. Ándale, pues le mando un abrazo, Alfredo. Yo hace muchos años paré allá en un restaurante mexicano que no sé si exista, que se llama Su Casa es Mi Casa o Mi Casa es Su Casa. Un dueño era súper amable, pero le hablo de muchos años. Bueno, muchas gracias, Alfredo. Ándale, pues muchas gracias. Saludos también. Saludos, una pausa y vamos a regresar con Esteban León, Searching for Sugar Man. Ustedes recuerdan a este cineasta de 36 años que hizo este documental sobre Sugar Man. Le tengo una desagradable noticia. Él ganó el Oscar al mejor documental, pero Esteban León nos va a comentar acerca de esta situación. Regresamos.